Bueno, vamos a hacer la explicación de lo que es de lo que fue el parcial de hoy, ya que no sé si vamos a llegar a tener clases porque la próxima vez tenemos el parcial de TP1 y después hay varios feriados en el medio, entonces, bueno, hago la explicación, se las dejo colgadas, y cualquier cosa me van preguntando. Bueno, un conocido colegio secundario de Buenos Aires que cuenta con 8 sedes y nos pide desarrollar un programa que nos ayude a procesar la información de las solicitudes de inscripción que los alumnos a ingresar en el próximo ciclo lectivo. De las 8 sedes existentes, hay dos tipos, propias y terciarizadas. Todas las sedes tienen un nombre, una dirección y la cantidad siempre actualizada de vacantes disponible por cada turno, mañana, mediodía, tarde o noche. Hay una diferencia en la forma en la que las sedes, hay una diferencia en la forma en que las sedes propias o terciarizadas mantienen y guardan las solicitudes. Mientras que las sedes propias, las solicitudes se guardan en orden descendente por promedio de la nota del alumno, las sedes tercerizadas, las solicitudes las guardan con el mismo orden en el cual se recibieron. Otra diferencia es que las sedes tercerizadas tienen el nombre de la institución que las respalda. Cada solicitud debe ser procesada en el mismo orden que se recibió, teniendo de esta forma prioridad los primeros en anotarse. De cada una de las solicitudes a procesar conocemos la siguiente información: número de solicitud, entero, alumno, nombre de la sede elegida para cursar, string, turno elegido, mañana, mediodía, tarde o noche, confirmada, inicialmente en falso. De cada una de los posibles alumnos sabemos el número de documento, nombre, promedio de notas, zona de residencia, enteros del 1 al 10. Se pide diseñar un UML completo que resuelva el problema propuesto. Desarrollar en NS Plus los siguientes puntos, incluyendo los métodos derivados que utilices. Desarrollar el método llamado procesar solicitudes, que en cada solicitud a procesar consulte si la sede solicitada y el turno solicitado hay vacantes. En el caso que haya, se debe confirmar la solicitud y descontar la vacante utilizada. Si la sede es propia, debe guardar la solicitud en una lista de espera em, de la sede ordenada por promedio de la nota del alumno, y si es una sede tercerizada, debe guardarla en una lista de espera en la sede en el mismo orden que se procesó. Al finalizar este proceso quedará en la estructura original solo las solicitudes que no fueron confirmadas, es decir, para las que no hubo vacante. Desarrollar un método llamado informar disponibles, que muestre por pantalla para cada uno de los turnos cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. Desarrollar un método llamado informar estadística, que informe por pantalla la cantidad de solicitudes a procesar que hay en cada sede y zona de residencia. Por ejemplo, la sede Morón, zona 1, 4 solicitudes. Bueno, este parcial es muy parecido al que se hizo en clase de los turnos. También era una temática medio similar, que teníamos alumnos que se inscribían y tenía dos tipos de alumnos, y que después tenías turno y también tenías sede. La única diferencia era que en ese parcial que resolvimos en clase, las tipos de, no me acuerdo, creo que la materia era distinto tipo de materia, uno se guardaba en una pila, otro se guardaba en una cola, era algo medio similar a esto. Pero bueno, vamos a resolverlo analizándolo desde cero. Acá nos dice que hay un colegio que tiene 8 sedes. O sea que si vamos a diagramar ya podemos definir que hay, en algunas clases vacías, entonces es más fácil. Tenemos el colegio y acá nos dice que tenemos 8 sedes. Después nos dice, acá ya podemos definir que hay un array, porque nos dice que tiene 8. O sea, ni 0 ni 8, tenemos 8 exclusivamente, ni una C más ni una C menos. Y acá podríamos ponerlo, por ejemplo, una constante más cant. Sedes,
que es un int de 8. Y acá le podríamos poner, si quisiéramos, en vez del 8 directamente cant sedes. O sea, cuando tengo un array de cantidad de sedes. Bueno, y después nos dice que tenemos unas solicitudes de inscripción de alumnos a ingresar en el ciclo electivo. Bueno, esto todavía falta para completar las solicitudes, pero lo que sí podemos definir es que tenemos el colegio y las sedes. De las 8 sedes existentes hay dos tipos, propias y terciarizadas. Todas las sedes tienen nombre, una dirección y cantidad siempre actualizada de vacantes disponibles por turno. O sea que yo voy a tener un nombre, una dirección y una cantidad. Y todas las sedes van a tener lo mismo. Entonces vamos a diagramar eso. Tenemos, sede tiene nombre, dirección y la cantidad actualizada de vacantes disponibles por turno. Por turno tenemos mañana, mediodía, tarde o noche. O sea que tenemos un tipo de turno. O sea, tenemos turno directamente, podemos decir, turno, que esto tiene mañana, mediodía, tarde, noche. Obviamente todas estáticas. Y acá turno en un. Entonces, esto podríamos hacerlo de cualquier forma. La cantidad de vacantes que tenemos es un integer. O sea que acá lo que podríamos hacer es tener un objeto que sea vacante, que tenga eso, o podemos tener directamente un array. Podemos tener un array de int con la cantidad de vacantes disponibles para cada uno de los del turno. Acá lo podemos decir que esto va contra turno.values.length. O sea, con eso vamos a ver cuántos para cada turno y le decimos que es un int, es un array de enteros. Y esto lo vamos a llamar turnos. Y esto podemos poner como int. Vale, directamente. Sí, sí, lo vamos a poner así. Como un int de turno. O sea, la forma en la que ustedes quieran, pero dejando en evidencia que acá vamos a tener un array de int para cada uno de estos turnos, donde vamos a decir cuántos tenemos, cuánta es la cantidad. Porque acá lo que nos está diciendo el enunciado es siempre la cantidad actualizada de vacantes disponibles por turno. Entonces con eso ahí podemos tener la cantidad. Si no, podemos hacer también un objeto vacante que lo vamos descontando y tener un array también lo mismo. En vez de int sería de vacantes. Después nos dice que hay diferencia en la forma en la que las sedes propias y terciarizadas mantienen y guardan las solicitudes. Mientras que las sedes propias, las solicitudes, se guardan en orden descendente, por promedio de notas del alumno, las sedes tercerizadas, las solicitudes, se guardan en el mismo orden en el cual se recibieron. Bueno, acá lo que nos está hablando es que las sedes tienen un comportamiento propio, tienen un comportamiento particular, y que hay dos tipos de sedes, las sedes propias y las sedes terciarizadas. Entonces, lo que podemos hacer es decir que acá tenemos una herencia, porque tenemos las sedes propias
y la terciarizada. La sede propia va a tener las solicitudes las va a guardar de una forma y la tercerizada de otra forma. Y acá se puede resolver de dos formas. Bueno, obviamente que vamos a tener primero una lista ordenada. Vamos a tener acá una lista ordenada de nodos, acá, coma T, abstracta, esta clase abstracta con sus métodos públicos, abstractos también, compare, que recibe T, coma T, y devuelve un int, y compare my key con K, T, que esto devuelve un int. Y esta lista, acá vamos a tener una lista ya concreta, vamos a diseñar nuestra propia lista, diciendo que tenemos una lista de, por ejemplo, solicitudes por promedio. Entonces, cuando yo vaya a procesar las solicitudes que tiene el colegio, que obviamente solicitudes es un objeto, porque acá el enunciado nos dice los datos que tiene una solicitud, entonces acá podemos directamente poner solicitud como un objeto. Cuando yo procese las solicitudes que tiene el colegio, lo que yo voy a tener que ver es, bueno, me llegó una solicitud y elijo la sede, no sé, Yatay, por ejemplo. La voy a buscar en el vector, si encuentro la sede de Yatay, encuentro la sede, me fijo si tiene acá qué turno eligió, depende del turno que elija, voy a ver qué es esa sede de Yatay, porque puede ser propia o tercerizada. Si es propia, esa solicitud me la guardo ordenada por promedio. Y si es terciarizada, la solicitud dice que tiene un número de solicitud. Por ende, la primera solicitud que llega va a ser la solicitud 1, 2, 3, 4. Entonces podría tener una lista ordenada por número de solicitud o una cola. Cualquiera de las dos estructuras, en este caso, van a solucionar el problema. El que lo hizo con una cola está bien y el que lo hizo como una lista ordenada por número de solicitud también está bien. Lo ideal sería haberla hecho con una lista ordenada por número de solicitud por el tipo de datos que voy a guardar acá. Pero también está bien hacerlo con una cola. O sea, eso es lo mismo. Da lo mismo. ¿Por qué acá sería una lista y acá una cola? Bueno, porque acá, a medida que van cayendo, los voy guardando. Y acá, porque la idea es que después se quede ordenado y que yo pueda buscar solicitud por alumno, pueda usar las distintas keys. Pero bueno, como le decía, llegado al caso es lo mismo. Acá lo voy a resolver con una lista ordenada de solicitudes por número. Y estas listas, obviamente, que tienen que heredar de lista ordenada de nodos. Ambas listas van a usar solicitud. Ambas listas usan solicitud. Y después, acá lo que decimos es que la
Sede propia tiene una lista ordenada por promedio y la sede tercerizada tiene una lista ordenada por número. Que tiene una lista y acá le podemos poner lo mismo. Total, son dos clases distintas. Y como habíamos dicho, terciarizada hereda de sede y propia también hereda de sede. Por el atributo distinto que tienen y porque además este tiene el nombre institución, eh, respaldo. Esto es un string. Entonces ahí tenemos ya las dos listas. Acá esto después va a ser de tipo, esto es por promedio, así que double solicitud. Y este de acá es por número, o sea que vamos a poner un integer, coma, solicitud. Y acá va solicitud, solicitud, integer, solicitud, y lo mismo acá. Básicamente esto me lo puedo copiar. Estos de acá son concretos. Y acá la única diferencia es que este es double. Cambia acá. Y después lo que nos decía es que colegio guardaba las solicitudes de manera en el orden en el que fueron creadas. O sea que básicamente, en el que fueron recibidas. Entonces acá lo que tenemos es una cola nodos de solicitud. Le decimos que cola nodo usa solicitud. Colegio tiene la cola y vamos a ponerle acá solicitudes pendientes. Y ahora lo único que nos falta diagramar es la clase alumno, que es sería la última que nos falta. Acá ya tenemos las listas. Vamos a ver que todo esto corresponde al a esto nos dice, bueno, hay una diferencia acá con esto, con este párrafo sacamos que hay distintas listas. Otra diferencia es que las sedes tercerizadas tienen el nombre de la solicitud, entonces con esto sacamos que está la herencia de entre sedes propias o tercerizadas porque tienen atributos en comunes y después tienen distintas listas, o sea, cómo se van a guardar. Y otra diferencia es que las tercerizadas tienen el nombre de la institución que la respalda. Entonces ahí ya claramente está hablando de que hay dos tipos de sedes que tienen cosas en común y cosas particulares. Entonces con esto ya directamente podemos sacar que había una herencia. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es que las sedes almacenen esas solicitudes, porque dice que almacenan las solicitudes que les va a mandar el colegio. Entonces, para poder almacenarlo, sede debería poder responder al mensaje guardar solicitud. Esto va a recibir una solicitud y va a volver void, básicamente. Y además la sede debería decir si hay vacante. Hay vacante, esto debería recibir
un turno y debería devolver un booleano. Entonces acá tenemos dos métodos que a priori podemos deducir que los vamos a necesitar. Porque cuando yo itere toda esta cola de solicitudes, voy a necesitar saber. Si tiene vacantes, la guardo. Y si no tiene vacante, entonces la dejo en la cola de solicitudes. Ahora, guardar solicitud, yo no sé en qué sede va a estar. Porque la sede puede ser propia, puede ser tercerizada. Entonces, como guardar solicitud, como sede no puede responder a guardar solicitud, este método es abstracto. Como el método es abstracto, sede también es abstracto. Y este le delega la responsabilidad de implementarlo a cada una de las hijas. Propia va a tener que saber guardar la solicitud y esta tercerizada también va a tener que saber. Entonces, este la guarda acá y este la guarda acá. Y estos son dos listas, o sea que prácticamente lo que van a hacer es lo mismo. Pero como son atributos distintos, acá hay una herencia. Si esto fuera una cola, lo mismo, porque guardar solicitud, en vez de hacerle helada a la lista, se lo va a hacer helada a la cola. Si esto fuera una cola y una pila, este le hace push y este le hace add. O sea, cualquiera de las dos, eh, de cualquier forma, no importa la estructura que tengan abajo, son dos listas distintas que tenían eh, estas dos clases que son distintas, entonces por eso estas tienen que ser abstractas. ¿Por qué? Porque esta no sabe responder a guardar solicitud. Hay vacantes sí, porque la array de vacantes la tiene este. Y guardar solicitud, además lo que voy a lo que voy a necesitar es un método que sea, bueno, podríamos ponerle guardar solicitud y dejarlo concreto. Y acá hacer otro método llamado, por ejemplo, no sé. No, vamos a dejar guardar solicitud ahí concreto y acá vamos a poner un método que se llame parecido, pero que además de que guarde, bueno, vamos a ponerle este guardar solicitud en lista y guardar solicitud lo vamos a dejar concreto, porque hay cosas que tenemos que hacer. Guardar solicitud en lista va a ser el abstracto, pero nosotros aparte de guardarla, y esto lo vamos a poner como protected también, porque este método no queremos que se acceda de afuera. Porque cada vez que yo guardo una solicitud, además tengo que descontar la vacante del array este que tengo acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es guardar solicitud como método general. Acá voy a llamar al método abstracto y además voy a descontar la vacante. Entonces, con esto ya me aseguro de hacer todo lo que nos pide ese. Entonces, bueno, con esto ya lo respondimos. Dice, cada solicitud debe ser procesada en el mismo orden que se recibió. Esto es lo que nos dice que hay una cola de solicitudes que está en el colegio, teniendo de esta forma prioridad los primeros en anotarse. De cada una de esas solicitudes podemos conocer la siguiente información. Número, alumno, todo esto. Entonces, con esto lo que podemos hacer es ya directamente sacamos los atributos de solicitud. Un int, alumno va a ser una relación, nombre va a ser un string, turno va a ser una relación, y confirmada
va a ser un booleano. Solicitud va a usar, no, va a usar no, directamente. Tiene un turno. Lo podemos poner así. Tiene uno, el atributo lo vamos a llamar turno. Y además vamos a necesitar acá el alumno. Entonces acá necesitamos una nueva clase que se llame alumno. La vamos a poner por acá. Entonces, si puede checar esto un poco. Pongo alumno acá. Y de alumno lo que nos dice es que tenemos el número de documento, el nombre, el promedio y esto. Lo llevo, alumno, DNI, que es un int, nombre que es un string, promedio que es un double y zona residencia que es un int. Y acá lo podemos tener como una constante max zona en 10, porque nos dice que va del 1 al 10. Y si quisiéramos podríamos tener además otra constante que sea in zona en 1. Entonces con eso ahí ya tenemos y después lo que decimos es que solicitud tiene un alumno. Tiene uno alumno. Entonces con esto ya tenemos el diagrama completo de lo que está en el colegio. Tiene 8 sedes, el colegio tiene una cola de solicitudes, la solicitud tiene un turno y un alumno, además de decir si está confirmado o no, tiene el nombre de la solicitud. La sede, como acá hay 8 sedes, esas sedes pueden ser de distinto tipo. Todas las sedes tienen nombre, dirección y el turno, con la cantidad de vacantes que tiene cada turno. Después puede haber sedes que sean propias, vamos a ponerle sede propia, que tiene una lista ordenada de solicitudes por promedio y una sede terciarizada, que tiene una lista de solicitudes ordenadas por número de inscripción, que de hecho con número de solicitud, vamos a ponerle número de solicitud. Que bueno, esto también habíamos dicho que podía llegar a ser una cola. Después, con esto ya tendríamos todo. Ahora, lo que tenemos que hacer son los métodos. Procesar solicitudes. Este método no recibe ningún parámetro. Es un método de colegio. Es un método público. No recibe ningún parámetro y tampoco devuelve nada. Esto lo que va a hacer es iterar la cola de solicitudes pendientes y repartirlas en las distintas sedes, si es que tiene lugar. Después tenemos informar disponibles, que dice que muestre por pantalla para cada turno cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. Por ende, este también es un método público, no recibe nada, no devuelve nada, simplemente imprime. Para poder
procesar las solicitudes, lo primero que voy a tener que buscar es el nombre de la sede. Acá nombre, lo que nos dice es el nombre de la sede. El nombre de la sede, entonces lo que voy a tener que tener es un método privado que se llame buscar sede, que reciba un string y devuelva una sede. Después, buscar sede para informar disponible. Lo que tengo que hacer es sede por sede, ver cuál es la que muestre por pantalla para cada turno cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. O sea que voy a tener que mostrar por pantalla eh, cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. O sea que lo que voy a tener que buscar es eh, voy a tener que buscar por turno la cantidad de sedes. Entonces, la cantidad de vacantes disponibles. O sea que básicamente yo tendría que en algún momento poder exportar y decir la cantidad de turnos que tengo acá. Entonces, acá lo que voy a tener, porque después voy a tener que quedarme con la sede para cada turno, cuál es la sede que más cantidad tiene. Entonces, yo lo que puedo decir es, ¿no? Método público, cant vacantes por turno, que esto reciba un turno y que devuelva un int diciéndome cuál es la que más tiene. Entonces, acá lo que voy a hacer es iterar todos los turnos y para cada turno me voy a fijar cuál es la que tiene sede por sede, la que tiene más. O podría hacerlo al revés también. Eso como, ahora vemos cómo lo implementamos, pero bueno. Sí tienen que saber decirme cuántas eh, vacantes tengo por turno porque no puedo exportar el array directamente. Y por último, informar estadística que informe por pantalla la cantidad de solicitudes a procesar que hay para cada sede y zona de residencia. Y esto es básicamente lo que tiene que hacer este método. Este no recibe nada y también esto tiene que mostrar en pantalla, así que es void. Y básicamente lo que tiene que hacer es para cada sede decir por cada turno cuántas de estas voy a tener. Así que bueno, ahora vamos a ver si nos falta algo más, pero básicamente con esto tendríamos ya todo el parcial resuelto. Más lo que te dice Ether, que eso no es necesario ponerlo acá. Entonces, de esta forma ya tendríamos el UML completo. Bueno, vamos a arrancar con la implementación. Vamos a arrancar por C propia. Y acá podríamos, bueno, esto después lo vamos a hacer. C propia, extends sede. Y este método va a ser el método de guardar solicitud en lista. Esto recibe un soli, eh, solicitud S. Y esto básicamente lo que tiene que hacer es dis.lista.add y le agrego la solicitud. Listo, no tengo que hacer más nada. Y esto mismo de terciarizada. Esto aparentemente es código repetido, pero en realidad acuérdense que listas son dos listas distintas. Por ende, voy a tener que crear la clase de implementación de las listas, lista de solicitudes por promedio, extend lista de nodo, donde
este caso la K va a ser un double y el T va a ser una solicitud. Y el método se llama compare y acá lo que me va a llegar es dos alumnos. No, dos solicitudes. Solicitud, solicitud, S y S2. Solicitud promedio, compare by key, y esto va a ser un double de solicitud S. Bueno, compare tiene que devolver el int, o sea, tengo que asignarle, ver cuál de estas dos tiene el mayor promedio y esto tiene que ser ascendente. O sea, voy a hacer esta menos esta. El promedio lo tiene el alumno, o sea que solicitud, además de tener esto, va a tener que tener un método de get promedio alumno que devuelva un double. Y este método lo único que va a hacer es decirle al alumno punto get promedio. Pero como el alumno es un atributo de solicitud, no puedo directamente decir solicitud.getAlumno.get promedio. O sea, estaría rompiendo el encapsulamiento. Lo podría hacer igual si quisiera, pero este método creo que va a quedar más, queda mejor. Y este es un método público. Get promedio alumno. Entonces acá en la implementación lo que hacemos es eh, ese punto. Get promedio alumno menos ese punto get promedio alumno. En realidad esto sería S2. Y acá como esto es un double y acá esto doble un int, lo que tenemos que hacer es agregar el casteo a int. Esto automáticamente hace conversión y te va a devolver este número que es un número decimal, lo va a convertir en entero y con eso va a dejarlo. Esto es un int. Y acá básicamente esto lo copio, pero la diferencia es que en vez de hacer ese 2.get promedio alumno, directamente lo que hago es de menos ese punto get promedio alumno. Y esto devuelve un int. Esto me lo puedo copiar. Lista solicitudes por número. Esta va a ser un integer. Y esta lo que va a hacer es comparar las solicitudes, el número de inscripción con el otro número. Entonces es ese punto get número solicitud menos S2 punto get número de solicitud. Y acá básicamente, si este es más chico que este, acá se va a ordenar del más chico al más grande. Que es básicamente lo mismo que decir, se ordena del primero al último, porque acá lo que yo voy a necesitar es ordenarlo en el orden que llegaron, ¿no? Onda, el primero que llegó siempre va a tener el número de solicitud más bajo. Y acá lo mismo. Esto es integer. Ahora puedo poner clave. Y acá básicamente clave menos el método este, que es el número de solicitud. Esto es un atributo, así que ese método no hay que implementarlo. Entonces acá ya tenemos las dos listas. Eh, Podemos crear la clase sede con un int. Y acá crear el método este que es promedio, haga un return de dis.alumno.get promedio. Entonces con esto ya
Importa método, acá ya tengo hecho las listas y los métodos abstractos. Entonces, con esto, toda esta parte de acá abajo ya está solucionado. O sea, todo esto, de la solicitud, lo de las listas y esto. Entonces ahora vamos a sede y vamos a guardar solicitud. Primero vamos a ver si hay vacante. Básicamente, sede, esto es un boolean, método hay vacante, esto recibe como parámetro un turno. Y acá lo que tengo que hacer es di.turnos. Esto en un array de punto ordinal. Con esto accedo a la posición que representa el turno, que me lleva por parámetro, distinto de 0. Si esto es distinto de 0, entonces hay vacante. Me va a devolver true. Si es 0, me va a devolver false. Entonces, con esto ya tenemos hay vacante. Guardar solicitud. Esto es void. Guardar solicitud. Acá va a llegar una solicitud. S. Y acá básicamente lo que voy a hacer es di punto turnos de s punto get turno punto ordinal menos menos. Con esto le quitamos uno a la del array de turno, descontamos un turno, porque este ya se va a agregar. Y después hacemos s punto set confirmada, el booleano que estaba acá, set confirmada en true, porque esto, obviamente que si desconté la vacante, o sea, sin entregar solicitudes, porque ya previamente verifiqué que haya vacante. Si hay vacante, descuento una vacante, la confirmo, porque obviamente esa solicitud ya tiene garantizada una vacante. Y por último, lo que hago es llamar al método abstracto, que es este que creamos acá, guardar solicitud en lista, y le pasamos la solicitud. De esta forma, eh, ya voy a haber guardado las solicitudes. Y de esta forma también ya tengo casi todo listo. Lo único que me falta es cantidad de vacantes por turno, que cantidad de vacantes por turno es casi como hay vacante. Lo único que en vez de hacer esto, directamente digo, esto retorna lo que hay ahí. Y esto es un int. Entonces con esto ya me quedo, recorro la C y le pregunto por turno, decime cuál es la vacante que tenemos, cuál es la vacante cuántas vacantes hay en este array y listo. Guardo solicitud, lo que hago es descuento, confirmo y la guardo en la lista. Entonces de esta forma, ya toda esta parte está solucionada. Ahora queda procesar solicitudes. Vamos a ir con este colegio. Colegio, vamos a ir con el método de procesar solicitudes, que es void, y este método lo que tiene que hacer es recorrer la cola. ¿Qué pasa? Esto puede ser que me queden solicitudes sin procesar. Por ende, si fuera simplemente recorro la cola y si tengo y vacío la estructura,
y las que no se pueden procesar le informo, no, te quedaste sin turno. Lo que yo voy a necesitar acá es básicamente meter el centinela, porque si bien la estructura la voy a ir vaciando, puede que en algún momento me quede con en un loop infinito, porque si no tengo solicitudes, la voy a dejar acá adentro, o sea, solo la saco de la estructura si tengo vacante. Entonces acá me puedo llegar a caer en un loop infinito. Previo a este método, lo que voy a necesitar también en la clase colegio es buscar la sede por nombre, porque acá lo que me va a decir es cuál fue el nombre de la sede elegida. Entonces acá lo que voy a hacer es la búsqueda clásica, variable inicializada va a ser y voy a tener una variable que es ser sede, int i igual 0, sede cada, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Mientras dis i sea menor que dis.sedes.length y cada sea igual a null, entonces me fijo si dis.sedes de i.get nombre equals nombre, si esto se cumple, entonces cada va a ser esto básicamente. Dis.sedes de i. Si eso no se cumple, entonces i más más. Acá no tengo que chequear si CD es null, porque ya directamente nos dice que tiene explícitamente 8 sedes. Así que ya sé que siempre voy a tener una sede porque tengo 8. Y retorno buscada. Entonces en procesar solicitudes lo que voy a tener que hacer es voy a necesitar una variable tipo cd, ese le vamos a poner. Voy a necesitar una variable inicializada, una variable solicitud, esto va a ser el centinela new solicitud y después voy a necesitar esto aux. Entonces, voy a recorrer, antes tengo que hacer dos cosas. Y punto solicitudes punto add, agrego el centinela, saco el centinela, aux igual a solicitudes remove, saco el centinela, saco el elemento. Si la cola está vacía de solicitudes, o sea, no tengo solicitudes, agrego el centinela, saco el centinela y acá no va a entrar nunca. Porque yo voy a decir que mientras que aux sea distinto de centinela, entonces que haga cosas. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer dentro de todo eso? Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es decir que S, o sea, la sede, va a ser buscar sede, le paso aux.get nombre, así le pusimos nombre sede, busco la sede, si S es distinto de null y s.i vacante aux
punto get turno y se cumple. Que ese es distinto de null. Y además en ese hay vacante, entonces lo que voy a hacer es directamente ese punto guardar solicitud. Y le paso aux. Y no se cumpla eso, o sea, la sede no existe o no hay vacante para el turno elegido, entonces lo que voy a hacer es punto solicitudes punto add aux. La vuelvo a encolar. Y por último, esto. Saco otro. Va a llegar un punto en el que voy a tener que sacar el centinela. Entonces, cuando termino el while este, la cola me van a quedar solamente las que no pude guardar. Porque si no la puedo guardar, porque la C no existe o no hay vacante, entonces le hago el add. Y esto siempre va a recorrer, como estas se van a agregar después del centinela, va a llegar a un punto en que saca el centinela y va a cortar. Y bueno, este no necesita retornar nada, entonces esto sería el procesar solicitudes. Guardar solicitud, bueno, esto es lo que ya vimos, que es descuenta una vacante. Y acá turnos, esto le vamos a poner vacantes. Así se sabe qué son. Entonces esto vacantes no va a ser así. Y cantidad de vacantes por turno, disvacantes de turno. Y vacante, lo mismo. Le cambié el nombre a el que acá le habíamos puesto turnos. Lo cambié en hay vacante, cantidad de vacantes por turno y guardado solicitud. Entonces con eso ya tenemos la primera parte, que es la de procesar las solicitudes. Ahora vamos con el informar disponibles. Informar disponibles lo que dice es que muestre por pantalla y para cada turno cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. Básicamente lo que voy a tener que hacer es iterar y quedarme con la sede que tenga más vacantes disponibles. Entonces, acá lo que voy a necesitar es una variable inicializada. Yo necesito decir turno a turno cuál es la sede que más vacantes disponibles va a tener. ¿Y cómo puedo saber eso? Y bueno, básicamente me voy a tener que guardar la sede. Voy a tener que ir turno por turno viendo cuál es la sede que tiene más vacantes disponibles. Entonces lo que voy a hacer es, esto lo vamos a dejar por acá. Pero lo que voy a tener que iterar van a ser todos los turnos. Me voy a tener que guardar int canta. Vacante, no, max. Max. Max vacante. Lo vamos a arrancar en -1, pero en realidad esto lo vamos a tener que hacer dentro del while. Entonces vamos a iterar esto. Vamos a poner acá turno, variable t. ¿Y qué vamos a iterar? ¿Qué colección vamos a iterar? Bueno, yo tengo que hacer turno por turno cuál es la sede eh, que más tiene. Entonces lo que voy a tener que hacer es turno. Voy a tener que iterar los turnos. Entonces, turno.values. El array es una estructura que es iterable, tengo que iterar todos los turnos, así que básicamente hago esto. Lo primero que voy a tener que hacer es poner esta variable de max vacantes en -1. Y después lo que voy a tener que hacer es iterar. También lo puedo hacer con un for each porque voy a tener que iterar todas las 8 sedes.
preguntándole cuántos, cuál es el máximo, ver de cada C, cuál es la más chica para un turno. Entonces, esto es CD, S, y punto CS. Entonces, acá lo que voy a hacer es fijarme si eh, max, max vacante es menor que s.get vacantes por turno. Acá le paso el T, este que está acá, T.ordinal. Entonces me fijo, si este es más chico que la cantidad de vacantes que tengo acá, entonces estoy ante la sede que tiene más cantidad de vacantes por turno. Entonces lo que voy a hacer es dos asignaciones. Acá voy a necesitar otra variable que sea cd max cd. Entonces acá lo que voy a hacer es en la variable max vacantes va a ser esto. Esto en realidad tendríamos que ponerle una variable int cant. Esto lo hacemos una sola vez, así yo no hay que ejecutarlo varias veces. Cant, y si esto se cumple, o sea que variable esto es más chica que cant, más variable es cant, y después max cd es eh, esta S. Entonces cuando termino, acá ya voy a tener para un turno. Y acá lo que puedo hacer es, cuando terminé el primer while, es decir, la sede que tiene más turnos disponibles para más vacantes, perdón. Es, acá en el turno vamos a poner t.string y acá esto es max cd.getNombre. Entonces de esta forma, acá ya iteramos turno por turno y en eso iteramos todas las sedes y le vamos preguntando cuál es la que tiene la mayor cantidad. Me quedo con la sede que tiene la mayor cantidad de vacantes. Otra solución sería armar una matriz de turnos por sedes y después ir mirando turno por turno, básicamente lo mismo que esto, pero fijándose a ver cuál es la que tiene más grande y a buscarlo acá en la array. Pero bueno, de esta forma también funciona. Y por último, nos queda el de informar estadística. Informar estadística nos muestra que informe por pantalla la cantidad de solicitudes a procesar que hay para cada sede y zona de residencia. Por ejemplo, acá nos dice para la sede de Morón, para cada una de las zonas, esto. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es iterar cada una de las sedes y ir marcando cada una de las zonas cuántas tengo, cuántas solicitudes tengo.
Entonces acá lo que voy a necesitar es, yo tengo 8 sedes que pueden ser de distinto tipo, y yo lo que tengo que saber es cuántas tengo. Entonces, 4 solicitudes, 3 solicitudes, o sea, zona por zona, cuántas solicitudes tengo. Y esto básicamente le puedo decir a la sede que informe o imprima la cantidad de solicitudes. Entonces acá le podría decir imprimir solicitudes por zona y decirle a sede que haga básicamente un arraycito para todas las zonas y que itere todas las solicitudes que tiene en la lista y que vaya sumando. Entonces vamos a implementarlo. Esto en sede no puede hacer esto porque la solicitud la tiene las hijas. Así que este es otro método abstracto que lo van a tener que resolver las hijas. Porque las dueñas de los datos estas son las hijas. Pero el código básicamente va a ser el mismo. Así que, bueno, entonces, sede propia, imprimir solicitudes por zona, y esto lo que voy a hacer es, primero voy a necesitar acá una variable, que es una variable inicializada, que es un int vector, vacantes, y acá con esto lo que voy a hacer es em, int array de alumno.max zona. Esto es un new int alumno max zona. Max zona lo habíamos definido acá, que era 10. El alumno tiene max zona 10. Entonces, lo que voy a hacer acá es básicamente iterar la lista con un for each, porque voy a tener que recorrer toda la lista. Solicitud s lista. Y acá lo que voy a tener que decir es ir sumando en esta cantidad de vacantes. Y acá lo que voy a tener que hacer es preguntarle a, o puedo poner otro get promedio alumno o directamente puedo usar la casilla. Podemos usar s.get alumno o get zona y que ahí sume 1. Entonces con esto voy a recorrer, voy a sumar las solicitudes y voy a ir cargando este vector. Y después, con un for común, y en 0, mientras que y sea menor que cant vacantes.length, y más, y acá lo que voy a hacer es imprimir, y acá también voy a tener que imprimir lo que decía acá. Básicamente lo que dice el enunciado. C de Morón, zona el número y solicitud. Entonces acá pongo cd más y punto nombre sede, y acá lo que voy a hacer es
zona más y vacantes de I solicitudes. Entonces, una vez que sumé todo en la cantidad de vacantes, hago la zona, después pongo zona de I, en este caso va a ser I más 1, perdón, I más 1, como la mague, I más 1, y acá get zona menos 1. Porque las zonas van del 1 al 10, y yo acá tengo índices del 0 al 9, y acá lo mismo. Cuando la zona sea la zona 1, iba a valer 0, o sea, la posición 0 va a representar la zona 1. Entonces, tengo que hacerle I más 1, cantidad de vacantes de I y solicitudes. Y acá le cierro esto. Entonces, con esto ya cumplo con el tercer, este punto de informar estadística. Otra cosa que se puede hacer en este de informar disponibles, en vez de hacer esto, vamos a hacer tal como lo hice la otra vez, informar disponibles 2. Esta es otra opción que se puede hacer. Y en vez de tener cantidad de vacantes por turno, lo que le podemos decir es tener cantidad de vacantes por turno 2, pero en vez de devolver esto, que devuelva un int array. Entonces, ¿qué es lo que va a devolver? Una copia del array que tengo acá. O no le puedo devolver el mismo. Entonces, que era una variable int resultado es un new int de 1.values.length. Acá creo el array, están todos en 0. Acá voy a recorrer int vacante y esto va a ser d.vacantes. Y acá básicamente lo que voy a hacer es, esto tendría que haberlo hecho con un for normal. Y igual 0, mientras que i sea menor y punto turno.values.length. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En resultado, lo que voy a tener que hacer es asignar el valor en resultado de i, lo que esté en is, vacantes de i. Entonces, con eso copio lo que está en el array de vacantes al array de resultados y termino devolviendo el array de resultados directamente. Como el array de vacantes es una vacante para cada turno, yo acá voy a iterar el array de objetos de turnos. Esto es this, no, acá me equivoqué. Esto es turno.values.length. Entonces, saco el turno 1, me copio la vacante del turno 1 en resultado. Y así con esto devuelvo el resultado.
Entonces, acá, en vez de hacer esto, lo que yo voy a hacer es directamente iterar cada una de las sedes. Esto también lo voy a tener que hacer con un for normal. Int i igual 0. Y punto sedes punto length. Mientras que el i sea menor que x.c.length. Y más. Y lo que voy a hacer, acá voy a crearme una variable que va a ser int matriz. Y esto va a ser un int matriz, donde va a ser un new int, donde la primera dimensión va a ser la sede, o sea, 8. Acá tengo 8, o podría usar cant sedes. Y la segunda dimensión va a ser la cantidad de turnos, o sea, turno.values.length. Entonces, lo que yo voy a hacer es recorrer cada una de las sedes y adentro de la sede lo que voy a hacer es en matriz de i, o sea, esto va a ser matriz de la sede, acá voy a hacer eh, dis.sedes, esto en un array de 8 de i punto este método vacantes por turnos 2. Entonces lo que voy a hacer en la matriz es, para la posición i, o sea, la primera sede, le piso todo el array con todos los turnos que tengo disponibles. Esto de acá lo saco. Entonces, con esto voy a tener matriz, sede por sede, turno por turno, la cantidad que va a tener. Entonces yo ahora lo que voy a necesitar hacer es, lo que me está pidiendo es que yo mire los turnos por turno, cuál es la sede más grande. Entonces, en vez de recorrer la matriz fila por fila, lo que voy a tener que hacer es columna por columna. Entonces, vamos a hacer un for. Esto le vamos a hacer, le vamos a poner un comentario acá que diga cargar matriz. Y acá lo que vamos a hacer es int, vamos a ponerle a este columna en 0. Y esto va a ser mientras que columna sea menor que matriz de 0, por ejemplo, punto length. La matriz automáticamente se crean en 0. O sea que en el peor de los casos, si no tengo ninguna sede, voy a tener 0, o sea, un array de 1 con todo en 0. Entonces la fila 0 la voy a tener siempre. Entonces, voy a iterar columna por columna la cantidad de veces por columnas tenga. Y el que me dice la cantidad de columnas que tiene es la primera fila de la matriz. Podría ser esta o la última. Yo agarré la 0 porque es la que siempre tengo. Y esto va a ser columna más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Adentro de esto voy a tener que tener otro for que sea int fila 0 matriz.length. O sea, mientras que en fila en realidad esto sea
fila sea menor que matriz punto length, fila más. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a ir recorriendo las filas y me voy a quedar con la fila que tenga la mayor cantidad. Entonces lo que voy a hacer es, acá voy a necesitar una variable que sea 2. Int eh, max fila y esto que sea un int max vacantes, esto en -1, esto también lo voy a tener que inicializar en realidad por cada vuelta del for, o sea que max vacantes uno siempre se va a inicializar, entonces lo que voy a hacer es básicamente si matriz de fila columna es mayor que max vacante, vacantes, entonces lo que voy a hacer ahí adentro va a ser lo mismo que hacía en el otro, las dos cosas. Max vacante va a ser el valor que está acá en la matriz, y por otro lado, max fila va a ser fila. Y por último, el mensajito. Cuando salgo de esto, que ya recorrí el primer turno, voy a poner lo mismo que esto. Básicamente el mismo mensajito. La sede. La sede que tiene más vacantes disponibles para el turno. Acá yo no voy a tener. Acá yo no voy a tener el T. Porque acá lo que estoy haciendo es columna. O sea, que con columna lo que voy a tener que hacer es ir a buscar el turno. O sea que esto sería turno.values de columna. Con esto me paro en el array. Punto to string. O sea, como un gallo no tengo el T, lo tengo que salir a buscar. Entonces, me paran turno.values en la columna correspondiente y le hago toString. Y acá maxCD, ya maxCD, tengo la fila. Entonces, lo que voy a hacer es maxCD lo voy a reemplazar por if.sedes de fila. La fila de la matriz representa la sede, punto get nombre. Entonces, con esto queda. Cargo la matriz y acá es busco el máximo e imprimo. Entonces con esto acá tengo los dos métodos. Este se podría resolver así o se puede resolver así con una matriz. Cualquiera de las dos es correcta. Lo voy a guardar y con esto ya terminaría la explicación del parcial. Segundo parcial. Primer cuatrimestre, segundo parcial, primer cuatrimestre 2023. Segundo parcial, primer cuatrimestre 2023.
guardarlo esto y a guardarlo acá. Bueno, cualquier consulta, saben que me pueden escribir al mail o si no, por el foro.